Esta semana vamos a conversar acerca de un tema muy importante para los que vivimos en democracia, los países que viven en democracia, que es el tema de la libertad de pensar distinto. Y digo esto porque hemos visto la semana pasada cómo lastimosamente a un grupo de jóvenes de la Universidad Católica por el hecho de pensar distinto recibieron palos, recibieron golpes por parte de quienes en teoría deberían resguardar su seguridad, que es la propia fuerza pública. Entonces son temas que hay que tratarlos con mucho tino y con mucha preocupación, porque realmente eso no puede suceder en un Estado, en una democracia como queremos que sea la ecuatoriana. Y para esto hemos invitado al señor Joselo Andrade, director del Movimiento Libertario. Joselo, bienvenido a Tribuna Liberal. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Joselo, hemos estado en un ambiente de conflicto, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente hemos visto cómo el país se ha polarizado entre dos posiciones acerca del proyecto de constitución del presidente Correa. Lastimosamente el fin de semana pasado hemos visto cómo ya degeneró en violencia, algo que casi nunca hemos visto en el país, o al menos mi generación y tu generación no hemos visto este tipo de cosas de violencia en nuestro país. Hemos visto intercambio de ideas, hemos visto debates, pero nunca hemos visto que se ha llegado a este punto, ¿no? Al menos en la Universidad Católica, un centro educativo que se ha caracterizado por, si bien tener una tradición política de muchos años, también se ha caracterizado por no tener ningún tipo de agresiones como estas. En su caso, como movimiento libertario, ¿cómo ven este tipo de situaciones en el país? Bueno, primero que nada, estamos viendo las manifestaciones visibles del socialismo del siglo XXI. Intolerancia, autoritarismo, prepotencia, manifestaciones de arbitrariedad y violencia. Ese es el socialismo que siempre han promovido, el socialismo del siglo pasado y el actual. Básicamente nosotros respaldamos, en este momento quiero hacer una afirmación, quiero rechazar frontalmente el abuso del que fueron víctimas los estudiantes de la Universidad Católica y asimismo la solidaridad que desde mi persona como representante del movimiento libertario damos hacia aquellos estudiantes que cívicamente y de manera responsable expresaron su derecho a pensar diferente. Precisamente las sociedades que no toleran las diferencias de pensamiento, las sociedades que no creen en la libertad, están condenadas a ser manejadas por tiranos. Lamentablemente en el Ecuador, desde hace tiempo que vivimos cada vez con menos democracia, si se puede llamar a esto democracia, no es el pueblo el que manda, no es el pueblo el que dirige, no es el consentimiento de los gobernados el que está siendo representado por el presidente, y más bien el proyecto de constitución está revelando que este proyecto de convivencia, lejos de apuntar hacia un cambio positivo, generaría bastantes restricciones, bastante malestar y bastante pobreza para la ciudadanía ecuatoriana. Y es por eso que como director del movimiento libertario, que como representante del movimiento libertario, tenemos que rechazar de plano la actitud tomada por el señor presidente el fin de semana para con los estudiantes de la Universidad Católica y asimismo su proyecto de constitución. José, ¿qué opinas de una frase muy lamentable, que considero yo, del presidente Correa al final de su cadena radial, en la cual señalaba: ustedes que son 400, vayan a poner en orden, según lo que él mencionaba, a 50 personas, me dicen que eran muchas más, y se ve en los medios de prensa que son muchas más de 50, pero en todo caso lo que estaba en la mente del presidente es: vayan 400 a poner en orden, entre comillas, a 40 o 50 estudiantes. ¿Qué opinión te merece esta frase que a mi juicio es desafortunada, viniendo de un presidente? Claro. El presidente es la persona llamada a gobernar, a imponer mesura, a imponer cordialidad y a presentar un proyecto claro de futuro. Sin embargo, él es precisamente la persona que está conduciendo el Ecuador hacia el caos. Lamentablemente, el proyecto de constitución lo plasma de todas las maneras. O sea, fíjate que yo leyendo el día de ayer la constitución del Ecuador, o el proyecto de constitución, veía que hay un sinnúmero de artículos absurdos y sin embargo en este momento, con tan poco tiempo de campaña o con tan poco tiempo para promover las ideas que la Constitución encierra, pues no tenemos que necesariamente mencionar solamente aquellos artículos que nos hablan de la carestía de la vida, de cómo los precios se están elevando, de cómo de aprobarse esta Constitución, pues lógicamente habría mucho más desempleo, de cómo se deja abierta la puerta a la desdolarización de la economía, lo cual arruinaría mucho más las posibilidades de que las familias salgan adelante y puedan llevar el pan a sus hijos.
Entonces, a esto nos ha llevado este proyecto de constitución nefasto, esta pérdida de tiempo que fue la Asamblea Constituyente, estas muestras de totalitarismo que estamos viviendo, son las manifestaciones del socialismo del siglo XXI, como te mencionaba, y es exactamente eso que debemos rechazar. O sea, ¿qué van a hacer ustedes como movimiento para promover su postura? Debemos tener la libertad de promover nuestra postura por el sí o por el no. Ustedes están por el no. ¿Qué acciones van a tomar para promover este tipo de posturas? Bueno, en ese sentido, Carlos, yo quisiera recordarte que el movimiento libertario fue la única institución cívico-política que en la campaña anterior promovía de manera responsable que la gente vote no. Y básicamente porque nosotros partíamos en la premisa de que la Constitución iba a convertirse, o que ese proyecto de Constitución que la Asamblea iba a plasmar, iba a constituirse precisamente en lo que ha llegado a ser un mamotreto de Constitución que no funciona, que de implementarse haría la vida de los ecuatorianos mucho peor. En ese sentido, nosotros ratificamos en este momento nuestro rechazo a este proyecto y vamos a manifestar nuestra campaña cívica a favor de una votación por un no positivo, un no que deja atrás el pasado y este presente que nadie quiere vivir, este presente de inseguridad. En ese sentido, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros como campaña? Estamos trabajando con muchas agrupaciones cívicas, con movimientos estudiantiles, con personas, con emprendedores y con microempresarios que se han dado cuenta de que este proyecto no puede conducirnos hacia ningún lugar positivo. Y por lo tanto, ellos van a ser las personas que nos van a ayudar a difundir en diversos estratos de la sociedad, en diversos barrios de la sociedad, de los distintos sectores del Ecuador, en qué consiste el proyecto de Constitución y por qué la gente tiene que responsablemente decir hasta aquí, a esto le decimos no. Hay una frase que ilustra el tema de la utopía que mencionabas y la violencia en un artículo de Gabriela Calderón que salió en El Universo el miércoles 20 de agosto, que señala, parafraseando al filósofo Karl Popper, señala que las utopías derivan inevitablemente en violencia. Y el documento hecho en Montecristi nos propone la utopía de un Ecuador donde todos los ecuatorianos seamos iguales, formal y materialmente, según dice el artículo 66. Bueno, a este sentido yo quisiera decir lo siguiente. A mí me parece que una regla de vida tiene que ser aquella que menciona lo siguiente: no matarás en nombre de una idea. Ya, ese es un proyecto, es una línea, es un refrán, un lema que encierra toda una política de convivencia. No ir más allá, no imponer a patadas ciertos criterios o maneras de pensar. En ese sentido, el socialismo siempre se ha manifestado abiertamente totalitario y lamentablemente en pro de una utopía igualitaria ha conducido a países a miseria y a todo tipo de totalitarismos. El caso de la utopía igualitaria más cercana la tenemos acá en Cuba, donde llevamos viendo un dictador por más de 50 años en el poder, se niega a dejarlo, aunque sea un cadáver insepulto, y por suerte, hoy por hoy, vemos pequeños visos de que Cuba está abandonando el modelo socialista que se impuso desde hace muchos años allá. Mientras tanto, en Ecuador iniciamos con el proyecto totalitario. Pero más allá de estas cosas que no le dicen mucho a los ciudadanos, lo que nosotros tenemos que entender es que la economía se basa en incentivos. La Constitución que nosotros en este momento rechazamos genera incentivos que generan a su vez pobreza, porque cuando se ahuyentan las inversiones, cuando se dice no queremos que vengan inversionistas al Ecuador, cuando las reglas de juego no son claras o dicen claramente que no se desea la inversión extranjera, pues el resultado se llama desempleo. La gente no puede acceder a puestos de trabajo puesto que no se generan empresas. Es por ese motivo que quisiera enseñarte esto. Nosotros a este proyecto de Constitución le decimos francamente no. Le dicen no. ¿Qué otros temas consideras son importantes de señalar de esta Constitución y que van a afectar al pueblo ecuatoriano y para decir realmente no a esta Constitución? En el tema del alza de precios, si bien nos han vendido la idea de que el alza de precios es una cuestión a nivel mundial o global y que por lo tanto no podemos hacer nada, pues nosotros sí podemos decirle a la constituyente, que ha generado toda una serie de alza de precios, que ellos son los culpables, porque ellos, en lugar de haber hecho lo correcto, de haber generado seguridad jurídica, de haber realizado un trabajo transparente y silencioso, ahuyentaron a las inversiones durante todo este tiempo. Mientras tenemos países a nuestro alrededor, como
como es Perú, como es Colombia, que han hecho las cosas bien y no se están quejando del alza de precios en este momento, o de otras economías que están realizando las cosas bien y no se están quejando del alza de precios porque se ha generado trabajo, que es la forma como tú puedes compensar de alguna manera esto, pues en el Ecuador se ha hecho todo lo posible para que no se genere empleo. En el Ecuador, lamentablemente, no hemos recibido empleo los ecuatorianos, no se está generando empresa. Los capitales hace rato que se fueron, se siguen yendo, y de aprobarse este adefesio, pues se irían muchísimo más. Entonces, de esa manera, lo único que se va a generar es mucha más pobreza. José, vale decir que el gobierno del presidente Correa no se puede desembarazar de la errada política pública, porque si alguien puede decir que ha tenido toda la facultad para hacer y deshacer en política, ha sido el presidente Correa. Te digo esto porque yo creo que hemos perdido o estamos perdiendo una oportunidad envidiable, ¿no? Tenemos un país rico en petróleo, y estamos decreciendo en producción petrolera, tenemos un país rico en minerales, oro que está superando precios récords históricos, plata, y un sinnúmero de minerales que hoy en día están sumamente avaluados en el mundo y que tienen gran demanda. Tenemos un suelo privilegiado para producir todos estos cereales que hoy en día tienen un precio que están haciendo millonarios, los que maíz, soya, por el tema de los biocombustibles. Es decir, aquí sí hay que ser claros. El tema es que el gobierno actual no se puede desembarazar de la responsabilidad de una mala política pública que no ha hecho que se apruebe o que se aproveche toda la oportunidad que estamos teniendo en el mundo. O sea, no está aprobada esta Constitución, podrían decir algunos diciendo que bueno, no tiene no, sí ha tenido las herramientas porque ha tenido toda la oportunidad de hacer y deshacer. Y no lo hemos aprovechado. Como bien anotas, Carlos, el Ecuador está viviendo una coyuntura por la cual todos los ecuatorianos deberían estar felices, debería haber una reducción de impuestos en este momento, de tal manera que los ecuatorianos nos encontrásemos mejor. Sin embargo, lo que se está viviendo es lo contrario. Vivimos una inseguridad total, todos podemos ser víctimas de algún tipo de incautación, todos podemos perder nuestro negocio el día de mañana. Y esto de aquí se ve claramente plasmado en este proyecto, en artículos. Cuando se habla del buen vivir, del summa causae, se está hablando de un retroceso, de una política antidesarrollo que genera desempleo. Y que por lo tanto, cuando se genera desempleo, se genera incertidumbre, los precios por ahí se van desbaratando en la economía, no sirven de señal, y una serie de inconvenientes más. José, lo terminamos el bloque anterior, donde tú señalabas varios de los puntos por los cuales el proyecto de Constitución no es, en tu opinión, positivo para el país. Ibas a señalar el por qué en la Constitución iba a generar desempleo en el país, más del que ya hay, o sea, realmente, y de paso hay un problema, ¿no? Hay un problema que no se puede cuantificar a ciencia cierta. El desempleo se ha incrementado, se ha disminuido porque se cambió la metodología el año pasado. Este año se ha cambiado la metodología de cálculo del desempleo y no hay un dato histórico anterior porque el Banco Central no ha hecho los datos para atrás, ¿no? Bueno, efectivamente, si podemos calificar la gestión económica del gobierno, pues ha sido necesariamente calificada como pésima. Y ha llegado tanto que tienen que esconder las cifras, maquillarlas y llamar a otros economistas incluso para que vengan a disfrazar los resultados reales de la gestión. ¿A qué te refieres? Básicamente a de que nosotros estamos viviendo una inflación ya de 2 dígitos desde hace tiempo. El Banco Central tuvo que cambiar efectivamente la metodología de cálculo porque se les escapó de las manos el tema de los precios, porque los ecuatorianos allá en el mercado, cuando están realizando las compras, se dan cuenta que las cosas suben y suben y suben y no paran de subir. Se quejaba el presidente de la estabilidad de precios generada por la dolarización y por una gestión económica relativamente sana en el pasado, y pues bueno, ahí están los resultados. La economía en este momento está sufriendo un colapso, hay una desaceleración, hay falta de inversiones, hay falta de empresas y por lo tanto desempleo. José, ¿cómo el proyecto va a generar desempleo? De constitución que tenemos a la mano genera desempleo. Pues a través, por ejemplo, de esa famosa política de soberanía alimentaria. ¿En qué consiste la soberanía alimentaria? En más regulaciones, en más impuestos, en más entorpecimiento al comercio internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que al que exporta le ponen trabas y al que importa le ponen trabas. O sea, básicamente impiden que se realicen transacciones comerciales que benefician a consumidores de parte y parte. Cuando un importador trae un producto y tiene que pagar un arancel, pues bueno, pues eso se le pasa mediante en el precio o en la venta al consumidor final. Cuando ellos aumenten los aranceles en pro de
esta política de soberanía alimentaria, pues lógicamente harán más cara la canasta familiar, harán más cara la canasta de productos que los consumidores ecuatorianos tendremos a la mano. Cuando ellos pongan más regulaciones y entorpezcan el comercio internacional, que es necesario para que todo país salga adelante, pues simplemente seremos más pobres. José, ¿lo tiene algo bueno este proyecto de constitución? Porque has enunciado lo negativo. Efectivamente, ¿Tiene algo bueno? Después de leer, digámoslo así, con detenimiento y profundidad el proyecto, encontré que el capítulo 76 y el 77 son algunos de los que tienen algo rescatable en este proyecto de constitución. Pero también vale la pena mencionar que precisamente son buenos porque se parecen a los artículos de la Constitución del 98. O sea, que no es un acierto de los asambleístas actuales, sino más bien que el acierto consiste en respetar algo de lo que ya estaba enunciado en la Constitución del 98. O sea que a ellos yo no les puedo endilgar ningún progreso o ningún aporte positivo dentro de lo que sería este proyecto. Este proyecto está plagado de errores, de sueños, de cartas a Papá Noel, de utopías totalitarias, porque si se llevan a la práctica terminarán en violencia. El país necesita libertad y las manifestaciones de cómo ellos aceptan el tema de la libertad las hemos visto el fin de semana. Ahí en este proyecto de constitución se garantiza el derecho a la libertad. Ahorita que lo mencionas, esa es una de las cosas que más me llamó la atención. En este proyecto de constitución la palabra libertad casi no aparece. O sea, estamos hablando de que escasamente la encuentras 4 o 5 veces en el proyecto de constitución a la palabra libertad, que debería ser prácticamente la tapa de portada de una constitución. Y precisamente y adicional, cuando hablan de libertad regularmente hablan de la privación de la libertad. No la reconocen como un derecho, escasamente mencionan libertad de expresión y libertad de educación. Y no nos dicen claramente que ellos quieren que toda la educación esté estatizada, que no quieren que haya educación privada, que no quieren libertad de pensamiento, que van a adoctrinar con las ideas socialistas a la sociedad en general. Mira, yo con horror en Quito tuve la oportunidad de escuchar hace un espacio de un mes que a los estudiantes de escuela se les estaba enseñando en el famoso A, E, I, O, U lo siguiente: A de asamblea, E de empresario explotador. El empresario es un explotador. Eso le enseñan a los niños, estos tipos que están totalmente enajenados. Están matando la semilla del futuro, están matando la semilla del desarrollo, porque las ideas socialistas son un asco, no funcionan, no sirven, generan miseria, generan totalitarismo. Por eso tenemos que rechazar de manera responsable a este proyecto de constitución, porque genera desempleo, porque cuando se habla del buen vivir, en realidad nos hablan de hacernos vivir mal, de promover políticas que no generan desarrollo. Y cuando hablan del empleo, están generando desempleo, que escriben muchas maravillas, hablan del derecho a la felicidad por poco, pero no es posible mediante lo que ellos están promoviendo específicamente en esta constitución. Y más allá, y entre otras cosas, lo que nos tiene que horrorizar es qué va a pasar en caso de aprobarse esta cosa con el Ecuador, cuando el congresillo aterrice el mamotreto de constitución. En ese momento sí veremos las cosas graves y terminarán de entender algunos ecuatorianos. ¿Qué es el congresillo? ¿A qué te refieres con congresillo? El congresillo es el grupo a dedo nombrado por el Buró Político de Alianza País para que aterricen las leyes que se encuentran en la constitución. Si es que se aprueba el mamotreto de constitución que ya he mencionado algunas veces. Y precisamente los ecuatorianos responsables que pensamos en nuestros hijos, que pensamos en el porvenir, que pensamos cívicamente de que en el Ecuador hay que quedarse a defender la libertad, porque es necesario que la gente que quiera el Ecuador permanezca en ella, tenemos que decir pues lógicamente que no. Y recuerdo una cita que tal vez la mencioné en el pasado, pero que yo creo viene al caso mencionarla una vez más. Lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Nosotros los ecuatorianos de buen corazón, los ecuatorianos cívicos, los ecuatorianos patrióticos, que hemos decidido quedarnos en este país a trabajar y a esmerarnos, vamos a tener que votar decididamente que no, porque tenemos que dejar efectivamente el pasado atrás y este presente terrible. El pasado atrás, obviamente el pasado anterior no fue algo positivo, pero tampoco eso significa que es justificación para hacerlo mucho peor, ¿no? Hemos visto cómo en el caso peruano y en el caso colombiano
a pesar de tener dificultades, han salido adelante. Y es lo que busca el pueblo ecuatoriano realmente. Lo que debemos buscar y promover es mayor desarrollo económico para que la mayor parte de ecuatorianos salga de la pobreza. Ese debe ser nuestro fin. O sea, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de un ambiente donde se genera empleo, porque hay más empresas, ¿ya? Donde la economía está creciendo, porque hay más empresas. Y cuando hay más empresas, hay más empleo. Y entonces hablamos de una especie de círculo virtuoso que hace que todos mejoremos nuestra situación particular, o que en suma hablemos de que ha habido un cambio positivo en el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Tú crees que este proyecto de constitución concentra el poder en el Ejecutivo? Definitivamente, aquí se habla, o sea, lo único que falta es que diga el artículo ni sé cuánto manifiesta de manera explícita el hiperpresidencialismo, la concentración de poderes es visto como buena cosa, se habla mal de la propiedad. La dolarización precisamente porque no se lo menciona, o sea, como si eso hubiese sido algo nefasto para nuestra economía, y da la casualidad de que ese ha sido precisamente nuestro mayor acierto en lo que podríamos llamar política monetaria. ¿Tú crees que este proyecto mata la dolarización? Totalmente, porque ni siquiera menciona que la moneda oficial es el dólar, ya no la quieren reconocer. Segundo, deja la puerta abierta a que el presidente o el ejecutivo utilice la moneda que desee en el momento que desee y que haga política monetaria cuando lo desee. Adicional, y como esto no les bastaría, siempre han hablado y siguen hablando de la falta de autonomía de un banco central. Y aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar economía sabemos que una de las condiciones básicas para que una moneda sea estable es que haya autonomía en la banca central, para que la autoridad monetaria maneje de manera técnica la cantidad de dinero dentro de una economía. Y ya, ellos no quieren autonomía técnica dentro del Banco Central y obviamente quieren a ese Banco Central que no sea autónomo para poder emitir moneda en el futuro. Ahorita claramente no lo harán y gracias a los comentarios que cívicamente y de manera objetiva periodistas y entrevistados han hecho a lo largo del tiempo es que no han desdolarizado la economía, porque los hemos señalado con el dedo y le hemos dicho, ustedes quieren desdolarizar y nosotros no lo vamos a permitir. Ya lo señalamos de tal manera que ellos por terror al que dirán, por terror al electorado, han dicho no es el momento de dolarizar, aunque queremos hacerlo. Sin embargo, ellos encontrarán en el futuro la oportunidad de hacerlo. Si nosotros permitimos que este mamotreto de constitución pase adelante, lógicamente desdolarizarán más adelante. ¿Qué efectos puede tener el eliminar el dólar en la economía ecuatoriana? Bueno, si ya de hecho tenemos una alza de precios, una escalada de precios impresionante, si de hecho ya los huevos, el tomate, las papas, las cebollas están más caras en el mercado, si ya ahorita la gente no puede comer carne, pollo o pescado, imagínense ustedes qué podría suceder si no hay dolarización en el Ecuador, pues. Nosotros tendríamos que llevar 1.200.000 raficos o alfaritos o asambleitas para comprar lo que ya estamos comprando con cierta cantidad de dólares. Y tenemos que mencionar que la dolarización no tiene nada que ver con el alza de precios y que más bien es la dolarización la que mantiene refrenados de alguna manera a los precios en el Ecuador. Si tuviéramos asambleitos como moneda o asambleitas como moneda, pues lo que sucedería es que cada vez que el presidente abra la boca para decir aquello que suele decir, pues tendríamos un disparo de precios, tendríamos una escalada de inflación, tendríamos un disparo del tipo de cambio y lógicamente habría mucho más desempleo. Amigos televidentes, la democracia implica tolerancia y respeto a la opinión distinta de los que ejercen el poder. Cuando uno habla de que ha sucedido violencia por pensar distinto en la Universidad Católica de Guayaquil, es lamentable. Eso no debe darse en nuestras sociedades. Cuando el presidente en declaraciones lamentables incita a la violencia, eso no puede darse en el país. Hemos visto cómo en países del primer mundo los gobiernos muy poco populares, como el gobierno del presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, ha sido satarizado, ha sido criticado, ha sido fuertemente criticado en programas cómicos y de toda índole. Nunca se les ha ocurrido incitar a la violencia. Si vemos, eso es un efecto de madurez, una madurez en la democracia, una madurez política. Hacia ahí debería ir el Ecuador. Y con respecto al proyecto de constitución debemos analizarlo, porque al final, como los he repetido varias veces, al final los efectos van a repercutir sobre ustedes, sobre sus hijos, sus futuras generaciones.